Bien, entonces en este video de la materia de estadística, en este video del tema número uno, que es Introducción a la Estadística, la idea es abordar en esta presentación este tema, ¿no? Rápidamente, porque son conceptos que tenemos que entender, ver qué es esta ciencia de la estadística, que como ya les había indicado en las sesiones anteriores, está presente en todas las áreas del conocimiento. Entonces, todas las disciplinas necesitan de la estadística, ¿no? Y para esto entonces voy a compartir pantalla. Vamos a compartir la pantalla y vamos a compartir una presentación que no sé si ya la pueden ver. Hola, ¿se puede ver ya Se la ve. presentación? Sí, Bien, ingeniero, se puede ver. bien, entonces ahí estamos viendo, ¿no? Ustedes pueden ver también en la figurita y bueno, está en inglés, pero en realidad eso es lo que hace también la estadística, ¿no? Pueden ver ustedes, es como un ciclo donde tenemos las flechitas, donde nosotros medimos datos, analizamos, podemos aplicar un diseño. Entonces, de la misma manera como están ahí, entonces nosotros son pasos que tenemos que seguir en la estadística. ¿Dónde tenemos que comenzar? Indudablemente en la recolección de datos, de datos. Entonces, en el caso de forestal, ¿dónde vamos a recolectar los datos? Los datos lo vamos a recolectar en el bosque, ¿no? En el bosque, pero no solamente vamos a sacar datos de árboles, ¿no? Porque en el bosque no solamente tenemos árboles, tenemos que sacar datos también de suelo, el agua, ¿no? Los cursos de los ríos que están en los bosques. Tenemos que estudiar eso, ¿no? Pero también tenemos que estudiar en el bosque cuáles son los bienes ambientales que que nos está brindando el bosque, ¿no? Entonces, ¿qué bienes ambientales tenemos? Tenemos la madera, que es la más conocida, pero no la única, ¿no? Entonces, porque normalmente muchos pareciera que entienden, bueno, se entendiera que solamente nos dedicamos o nos deberíamos dedicar en forestal a lo que es la madera, ¿no? Pero hoy día tenemos nuevos enfoques, tenemos que sacar datos también acerca del suelo, tenemos que sacar datos acerca de cuáles son las plantas medicinales que también nos proporciona el bosque. Tenemos que sacar datos también acerca de los suelos son importantes. Tenemos que sacar datos acerca de la regeneración de las especies, cómo se están regenerando cuando existe, por ejemplo, un aprovechamiento forestal, ¿no? Tenemos que saber sacar también, conocer datos acerca de las condiciones ambientales de las áreas forestales. Entonces, siempre en forestal nos vamos a dedicar a obtener, a recolectar datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a un área de bosque y medimos, por ejemplo, medimos el diámetro y vamos sacando esa información de N árboles, estamos recolectando datos, ¿no? Esa es la recolección de datos. También nosotros tenemos que ir a ver, en algunos casos, observar minuciosamente para, por ejemplo, tenemos que observar minuciosamente los árboles para, por ejemplo, asignarle una especie, ¿no? Entonces, esto también de la identificación de especies es sumamente importante, pero también es una tarea un poco difícil, ¿no? Especialmente en los bosques tropicales donde es muy difícil distinguir, ¿no?, las características de los árboles para asignarle una especie, ¿no? A menos, bueno, eso ya se adquiere con experiencia, pero en forestal es importante saber identificar especies, o por lo menos las especies más comunes en un área que nosotros estamos trabajando, ¿no?
Entonces, siempre vamos a estar relacionados en forestal con datos, ¿no? Con datos. Y por lo tanto, hoy día tenemos un enfoque más moderno de lo que es estadística. Sin embargo, ustedes pueden ver ahí una definición de estadística del año 1970, ¿no? Eh, donde todavía se tenía una concepción diferente de la estadística, y justamente era porque en esa época, en 1970, no se tiene disponible las herramientas que nosotros tenemos hoy en día. Fundamentalmente, uno de los aspectos que ha hecho cambiar este concepto es la aparición de las computadoras, ¿no? El procesamiento de datos con programas. Entonces, por eso que dice, para esta época, se dice que la estadística es el censo o recuento de la población, ¿no? Ustedes, cuando decimos censo o recuento de la población, nos estamos refiriendo a lo que ustedes seguramente se acuerdan, el censo, ¿no? El censo que se hace a nivel nacional. Hoy en día está también en boga, está en las noticias. Muchos están hablando del censo, de que ya se debería hacer este año, el próximo año, el censo nacional de población y vivienda. Entonces, si bien es un concepto antiguo, pero en la realidad también nosotros seguimos utilizando esa herramienta. Los gobiernos necesitan de un censo de sus recursos, de su población, de sus servicios, etcétera, para tomar decisiones. Entonces, el objetivo al final es, en base a esa información al censo, yo tengo que tomar decisiones. Pero también necesitamos saber cuáles son los recursos naturales que nosotros tenemos en nuestro entorno, en nuestro espacio físico, ¿no? Y es una cosa que también les interesa a los gobiernos nacionales, a los gobiernos departamentales, a los gobiernos locales, municipales, saber cuáles son los recursos que tienen, ¿no? Entonces, muchos municipios, por ejemplo, tienen reservas naturales, ¿no? Pueden tener también áreas protegidas, entonces se requiere tener información adecuada, ¿no? Sobre los recursos naturales e industriales también, ¿no? O sea, saber qué industria tenemos, ¿no? Cuántas industrias tenemos, ver si esas industrias están generando contaminación, dónde depositan sus desechos estas industrias, ¿no? Estarán generando un daño ambiental en los recursos naturales. Pero también podemos saber del tráfico, ¿no? Tenemos que también tener un censo del tráfico, saber cuáles son los caminos que tenemos, cuáles son los caminos principales, los caminos rurales. Eh, entonces, en realidad, tenemos que tener información, ¿no? Esta información, sobre cualquier aspecto que tengamos, cualquier manifestación en un estado, ¿no? En este caso, en un departamento, en nuestro caso, en un municipio, en una provincia, en una localidad, ¿no? Entonces, este es un concepto de 1970, pero que si bien ahora tenemos otros conceptos más modernos, pero es necesario que se pueda entender que todavía esto es lo que nosotros utilizamos, ¿no? Este concepto, estas acciones definidas en este concepto para la toma de decisiones. Entonces, nosotros tenemos que entonces ver cuánta es la población que tenemos en nuestro territorio, qué cursos de río tenemos, qué áreas de bosque tenemos en nuestro territorio, cómo son los suelos, serán productivos, no serán productivos, habrá erosión, no habrá erosión, la vegetación, cómo estará, tendremos pastos, cultivos, vegetación arbórea. Entonces, toda esa información nosotros la obtenemos a través de la estadística, de esta ciencia de la estadística, ¿no? Entonces, porque para que nosotros podamos saber cualquiera de estos aspectos, necesitamos recolectar datos. Entonces, posteriormente tenemos que organizar los datos, ¿no? Y posteriormente tenemos que generar información a través de una descripción
de todas las variables que nosotros hemos encontrado en nuestra recolección, ¿no? Entonces, ese es un aspecto sumamente importante, ¿no? En el caso de forestal, entonces, a nosotros, además de eso, nos interesaría, especialmente en las áreas donde se realiza el aprovechamiento de los recursos forestales, como en la Chiquitanía, ¿no? En cada uno de los municipios, de cada una de las localidades, saber qué especies forestales de valor económico tenemos, ¿no? Y además, en qué, ¿no? En qué cantidad, ¿no? O sea, eso es un recuento, saber cuántos árboles de esas especies tenemos por hectárea, ¿no? Y también hacer unas estimaciones de cuánto sería su área basal por hectárea, de cuánto sería su volumen de madera aproximado por hectárea, cómo será su distribución del diámetro, de la altura, del volumen. Entonces, fíjense, estamos ya viendo algo más específico, que es el recurso maderable, que es lo que, digamos, hemos estado nosotros más enfocados en forestal, pero que con las tendencias actuales no es solamente este, el bosque no nos brinda solamente madera, es un bien ambiental que nos brinda, pero es uno de los tantos bienes ambientales que tenemos disponibles, ¿no? Como habíamos dicho, tenemos otros más, podemos tener fibras, podemos tener, hemos dicho, plantas medicinales, también se utiliza en algunos casos la corteza de los árboles, entonces tenemos una gran cantidad de información que nosotros podemos obtener. En el caso de forestal específicamente, esto se obtiene a través de los inventarios forestales, a través de los censos forestales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir a recolectar los datos. Seguramente ya en los próximos semestres van a llevar estas materias, especialmente taxometría e inventarios forestales, que están muy relacionados con esta parte de recolectar datos, ¿no? Entonces, ese es un concepto de 1970, como les decía, pero que hoy en día seguimos utilizándolo, ¿no? Lo único que ha cambiado posiblemente es que el procesamiento de datos lo hacemos más rápido, hacemos presentación de tablas y gráficos mucho más atractivos. El análisis numérico lo hacemos a una velocidad sumamente rápida, al instante, porque tenemos programas, ¿no? Y también se tenía otra definición para esa época que decía que la estadística es el estudio de los hechos morales o físicos del mundo, ¿no? Que se prestan a numeración o recuento y a comparación de las cifras a ellos referentes. Entonces, acá este concepto está entrando no solamente a aspectos de población, de recursos naturales, sino también de hechos de comportamiento de las personas, ¿no? Que también es un aspecto que nosotros tenemos podemos estudiar, podemos analizar, podemos interpretar, describir, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de este concepto es, por ejemplo, nosotros podríamos preguntar a la población, ¿no? A la población podríamos preguntar, ¿cuál es el valor, por ejemplo, que le da al, a un área protegida, ¿no? Ustedes fíjense, nosotros tenemos en varios lugares áreas protegidas a diferentes niveles, y podríamos hacer una encuesta y pedir a todas las personas que nos digan cuál es la importancia para ellos de tener un área protegida. Entonces, la concepción va a cambiar dependiendo de las personas, cuál es la importancia que le den a la presencia del área protegida. Entonces, pero podemos saber cuál es la idea que tienen acerca del área protegida, ¿no? Entonces, estamos viendo eso también, lo podemos analizar, podemos interpretar esos datos. Entonces, también son encuestas, ¿no? Encuestas, cuestionarios que podemos hacer, podemos generar información. Entonces, tenemos esos conceptos de esa época, pero que hoy en día se están utilizando, ¿no? Bien, la idea popular
de la estadística muy rápidamente, ha estado ligado fundamentalmente con la necesidad que tenían los administradores del Estado, de los estados en realidad, de tener información, por ejemplo, acerca del número de habitantes que están en una región, ¿no? El número de habitantes, ¿no? Entonces, antiguamente eso era sumamente importante porque en base a esta información del número de habitantes que están en sus territorios y a qué además se dedica cada uno de ellos, qué propiedades tiene, etcétera, en base a esa información, los gobernantes cobraban los impuestos. Entonces, para los gobiernos era una necesidad obtener información justamente porque era la base para el cobro de los impuestos, ¿no? Entonces, eso también ha sido uno de los aspectos para que nosotros tengamos el nacimiento de esta ciencia de la estadística, ¿no? Y el impulso también a su desarrollo, esta necesidad de conocer, ¿no? De conocer el número de habitantes o de registrar los volúmenes de cosecha, ¿no? Otra pregunta que se hacían los gobernantes es qué cultivos tienen, qué alimentos producen sus territorios, ¿no? Y en qué cantidades, para saber justamente también en base a estos volúmenes disponer del cobro de impuestos. Entonces, todo estaba relacionado, ¿no? En la idea popular al cobro de impuestos. Y hoy en día, si bien pareciera que fuera un aspecto que ya tiene otro enfoque, en realidad hoy en día se sigue utilizando esta idea popular de la estadística. Hoy en día el cobro de impuestos municipales, por ejemplo, se realiza en base fundamentalmente a saber cuál es la propiedad, ¿no? Entonces, si uno tiene una casa, cómo es su casa, dónde está localizado, en ese lugar habrá asfalto, qué tipo de infraestructura, entonces su casa será de qué material, será de un piso, de dos pisos, qué superficie tiene. Bueno, y en base a eso se sigue cobrando, se sigue haciendo el cobro de los impuestos municipales, ¿no? Entonces, todavía eso no ha cambiado. Hoy en día también estamos hablando del número de habitantes de un país, de una ciudad, y justamente ustedes han podido ver en las noticias la necesidad de tener un nuevo censo de población y vivienda en nuestro país es justamente porque los recursos económicos se distribuyen en función al número de habitantes que se encuentran en en cada uno, por ejemplo, de los municipios, ¿no? De los departamentos. Entonces, y ustedes saben que eso de la población tiene una dinámica, cada vez hay algunas áreas, algunas poblaciones donde la gente se va, hay una migración, se va a otros lugares, y tenemos otras áreas donde cada vez van aumentando de población justamente por ese proceso, porque se van incorporando nuevas personas. Y por lo tanto, vamos a tener con un censo un nuevo escenario y por lo tanto una nueva redistribución de los recursos económicos en base a esa población. Entonces, el concepto anterior, como decimos, la idea popular de la estadística sigue también actualmente utilizándose, ¿no? Seguimos utilizando, no es que se haya desechado, estas ideas populares se siguen practicando, ¿no? Entonces, los tomadores de decisiones requieren de esta información, ¿no? Entonces, requieren de esta información, uno, en nuestro caso, para redistribuir los recursos económicos y en el otro caso, para realizar un cobro de los impuestos, ¿no? Bien, entonces, esa es la idea popular, ¿no? Bueno, la idea popular también, bueno, que ya hemos visto, eh, ha sido cambiada con un enfoque más tecnológico en la era actual. Hoy en día estamos hablando de colectar, que es la primera parte de la estadística, luego organizar los datos y a partir de la organización de datos ya entramos con lo que es el uso de programas, el uso de la computadora, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hacer la organización manualmente. Lo único que podemos hacer manualmente es recolectar los datos, ¿no? Entonces, eso significa ir al bosque, medir el diámetro, medir la altura, tener una planilla
esa planilla e ir registrando estos datos, ¿no? Eso sí lo hacemos manualmente, pero a partir de ahí todas las demás fases de la estadística, todos los demás pasos de la estadística, hasta la interpretación, que es la última fase, lo hacemos con la ayuda de programas, de computadoras. Hoy en día estas computadoras son sumamente rápidas, con altas capacidades y por lo tanto también podemos nosotros procesar grandes volúmenes de datos para generar información, ¿no? Entonces, eso es una cosa que, digamos, un enfoque que ha cambiado en el día de hoy. Entonces, tenemos un aspecto importante que es la estadística y el manejo de datos. No nos observemos dato es lo que nosotros colectamos en el suelo, ¿no? En relación al suelo, a la vegetación, al agua, a los recursos naturales, en nuestro caso. Pero esos datos tenemos que convertirlos en información. Para que esos datos se conviertan en información, tienen que ser procesados, tenemos que procesar y por lo menos tenemos que generar tablas, gráficos y también hacer un análisis numérico a través de medidas descriptivas, ¿no? Entonces, tenemos que entonces colectar, organizar también es importante, presentar gráficos, ¿no? Cuando decimos cálculo de cantidades representativas de un conjunto de datos, son medidas descriptivas que nosotros podemos calcular, ¿no? Uno de los que más conoce la gente es el promedio, ¿no? El promedio. Mucho hablamos de la media o del promedio para una gran cantidad de variables y es lo que más conoce la población, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que nosotros estamos viendo, ¿no? Manejo de datos, todavía. ¿Y para qué vamos a manejar los datos? Para convertir esos datos en información, ¿no? Cuando nosotros presentamos y decimos, esta especie es la que tiene dentro de las especies comerciales, esta es la que tiene el mayor volumen, luego le sigue esta otra especie con volúmenes más altos, y finalmente tenemos esta otra especie también que tiene volúmenes representativos, por una parte decimos, y por otra parte hemos encontrado, podemos decir que tenemos estas especies que tienen los menores volúmenes, ¿no? Que son, por ejemplo, la especie 1, la especie 2, la especie 3, eso es información. Eso es información, porque para llegar a esa interpretación, lo que estamos interpretando, hemos realizado un análisis, hemos realizado eh, lo que nosotros decimos ahí, hemos hecho un cálculo de medidas descriptivas de los datos. Entonces, los datos, haciendo el procesamiento de estos datos en el análisis numérico, gráfico y tabular, estamos generando información. Y esa información es la que tenemos que presentar, ¿no? Haciendo su interpretación, ¿no? Entonces, esa es la parte de la parte que que se conoce en esta ciencia como la parte antigua de la estadística. Simplemente llegar a presentar, ¿no? Los datos a través de su descripción. ¿Y la descripción en qué se va a basar? Fundamentalmente en saber promedios o cuáles son la variabilidad, también es otro, la variabilidad. Fundamentalmente los promedios y una medida de variabilidad son los que se utilizan, aunque nosotros tenemos otras medidas más descriptivas que vamos a ver ya en estadística descriptiva en el capítulo número 2, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos con la parte de la estadística descriptiva. Entonces, en resumen, la estadística como ciencia tiene dos áreas. Uno que es la estadística descriptiva y otra área que es la estadística inferencial, ¿no? Inferencial. Entonces, indudablemente, esta estadística descriptiva es la parte más antigua de la estadística. En cambio, la estadística inferencial es la estadística más moderna, ¿no? Es moderna porque en la estadística inferencial nosotros aplicamos probabilidades y por lo tanto podemos hacer simulaciones, predicciones utilizando una serie de modelos matemáticos. Entonces, que es, digamos, lo que actualmente estamos utilizando, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso, ¿no? Pero también otra cosa importante es la estadística y la incertidumbre, ¿no? Entonces, nosotros
siempre vamos a tener una incertidumbre cuando generamos información, ¿no? Y esto se refiere fundamentalmente a que vamos a tener siempre en estadística una duda, una duda. Esa duda puede ser muy pequeña o puede ser una duda razonable, ¿no? Entonces, pero siempre va a haber duda. Eso significa que en estadística nunca podemos generar información al 100% de confiabilidad. Eso no hay en estadística, ¿no? Entonces, ustedes han podido ver, por ejemplo, en el caso del clima. Entonces, cuando las televisoras nos indican, o el periódico, o el internet, nos hacen predicciones del clima, ¿no? Entonces, algunas veces no ocurren esas predicciones, ¿no? Porque justamente se está basando en la aplicación de la estadística y la estadística nunca va a tener información al 100%, ¿no? Que sería ya eso una certeza. Cuando hablamos del 100%, eso ya es una certeza, es totalmente cierto. Eso no ocurre entonces en la estadística. Aunque nosotros, y también lo dicen en el clima, existe una alta probabilidad. Entonces, cuando decimos existe una altísima probabilidad de ocurrencia, pero sí, hay una posibilidad también de no ocurrencia de ese evento. Y por lo tanto, eso se puede presentar, ¿no? Entonces, eso es la incertidumbre, la duda está ligado justamente con esa probabilidad de que no ocurra ese evento, ¿no? Y eso puede ser un 1%, puede ser menos del 1%, ¿no? Eso va a depender un poco de la aplicación de las probabilidades. Entonces, esto de saber si nosotros nos podemos, la posibilidad de equivocarnos sea del 1%, sea del 0.5%, 0.1%, etcétera, depende de la aplicación de los principios probabilísticos o de probabilidades, ¿no? Pero además, hay otra cosa importante. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con masas forestales, es muy difícil que podamos ir a medir, por ejemplo, el diámetro de todos los árboles eh, que están en un área forestal, porque muchas veces las áreas forestales son sumamente grandes y por lo tanto colectar información de todos y cada uno de los árboles es imposible. Uno, porque se requerirían una gran cantidad de recursos económicos, pero por otro lado, también vamos a requerir una gran cantidad de tiempo y por lo tanto, lo que hacemos es nosotros en estadística, no solamente en el área forestal, en todas las áreas, aplicar un método, ¿no? El método de muestreo, hacer muestreo, simplemente sacar información de unas parcelas, unas unidades de muestreo, que para nosotros representa la muestra, una muestra representativa, y a partir de esta información de la muestra vamos a generalizar toda esta información a toda la población, a toda la población, a toda el área forestal, pero cuantificando la incertidumbre, ¿no? Estoy haciendo simplemente una aproximación al valor verdadero, que yo lo tuviera si es que mediría todos los árboles. Ante esa imposibilidad solamente estoy midiendo algunas parcelas, pero estoy cuantificando cuál es la posibilidad de equivocarme, por ejemplo, indicando el volumen promedio, el área basal promedio, el número de árboles por hectárea, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a llegar a conclusiones, ¿no? A partir de una muestra para toda una población. Este proceso se denomina el proceso de razonamiento inductivo, ¿no? Entonces, ese es un proceso de razonamiento inductivo. Ir de lo particular, que es la muestra, a lo general, que es la población. Lo contrario es el proceso de razonamiento deductivo, donde nosotros vamos de lo general hacia lo particular. Bueno, eso se utiliza mucho en las leyes de la física, de la matemática, de la química, etcétera, ¿no? Entonces, siempre va a haber entonces incertidumbre, ¿no? O sea, no va a haber certeza, ¿no? Entonces, siempre hay la posibilidad de que nos equivoquemos y lo que nosotros tenemos que hacer es de que la probabilidad de equivocarnos sea lo más mínimo posible, de manera que nos estemos acercando al concepto de certeza, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí un conjunto de técnicas que nos permiten hacer inducciones, aplicar
estos métodos inductivos, en las que el grado de incertidumbre es cuantificable, ¿no? Entonces ahí yo puedo decir, por ejemplo, yo podría decir ya en la parte de la estadística inferencial, yo podría decir, por ejemplo, ¿no? Que en un área forestal nosotros tenemos una biomasa aérea, ¿no? Que es un aspecto importante para ver cuánto de captura de dióxido de carbono tiene nuestra vegetación arbórea. Entonces, podría decir que nosotros tenemos una biomasa aérea, ¿no? Eh, por árbol o por hectárea, que está, por ejemplo, si hablamos de hectárea, podemos decir que está entre 65 y 75 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces, estoy diciendo que la biomasa de los árboles en esa área producen o generan una biomasa entre 65 y 70 toneladas con como solamente yo he medido algunos árboles para calcular esta biomasa, entonces puedo decir, estos son los resultados, pero con una probabilidad de equivocarme de 1 en 10.000. Entonces, fíjense, estoy cuantificando mi incertidumbre, estoy diciendo que la biomasa, la cantidad de biomasa en esa área es de 65 a 70 toneladas por hectárea, pero que mi probabilidad de equivocarme en esa afirmación, en esa conclusión, es de 1 en 10.000, es de 1 en 1 millón. Entonces ahí estoy viendo cuál es la posibilidad de equivocarme. Y, por ejemplo, si yo digo 1 en 10.000 y 1 en 1 millón, indudablemente el 1 en 1 millón es una posibilidad mucho más eh, eh, es menos posible que me pueda equivocar. Entonces, esa es la base, digamos, de la estadística inferencial, que nosotros siempre vamos a utilizar en la estadística inferencial o en la parte moderna de la estadística, el método de razonamiento inductivo. Siempre vamos a ver la muestra y lo más importante es acá tener una muestra representativa. Entonces, para que nosotros podamos tener menores errores, menores posibilidades de equivocarnos, menores incertidumbres, menores probabilidades de errores. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la muestra en la cual nosotros vamos a recolectar los datos sean representativos de toda la población. Y en el caso del área forestal, tenemos que tener parcelas en todas las condiciones en las cuales están creciendo los árboles, ¿no? Tomando en cuenta el suelo, pendiente, si es que hay pendiente, densidad de árboles, etcétera. De manera que cuando nosotros incorporemos parcelas en todas estas condiciones, estamos haciendo que nuestra muestra sea representativa. Y por lo tanto, estamos haciendo que cuando nosotros calculemos la posibilidad de equivocarnos, esa probabilidad de equivocación sea lo más menos posible, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ese es el otro concepto, ¿no? Importante de lo que es la estadística inferencial, ¿no? Entonces, aquí también decimos el método de razonamiento que nos conduce a ascender lógicamente el entendimiento desde el conocimiento de los fenómenos, hechos o casos, ¿no? A la ley que virtualmente los contiene o que se efectúa en todos ellos uniformemente es conocido como inductivo, ¿no? Eso ya hemos indicado. Es un proceso en el cual nosotros vamos a generar al final una información, ¿no? Una información aplicable a toda una población, pero que está basado en información o en datos, mejor dicho, en datos que nosotros hemos recolectado de algunas partes de la población que conocemos en su conjunto como muestra, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Para nuestros propósitos, dice, será suficiente caracterizar el método inductivo como un proceso lógico que va de lo particular, que para nosotros es la muestra, y en forestal, una cosa importante acá es el inventario forestal. Nosotros al final, el inventario forestal es este método, es un proceso, ¿no? Es una metodología que utilizamos para recolectar, para generar información a partir de estos datos del inventario. Pero en el inventario, ¿qué tenemos? Vamos a tener parcelas de muestreo, ¿no? Esas parcelas de muestreo tienen que, para que tengamos
menores posibilidades de equivocarnos, esas parcelas tienen que estar localizadas en todas las condiciones posibles en las cuales están creciendo, está desarrollándose la vegetación, ¿no? Entonces, el inventario forestal justamente utiliza el método de razonamiento inductivo, ¿no? A través de estas parcelas que están en diferentes lugares, hay una distribución de estas parcelas en el área forestal, vamos a colectar los datos, vamos a procesar los datos a través de programas y al final vamos a obtener una información, ¿no? La información del recurso forestal, ¿no? En relación, ¿qué información? ¿Qué especies son las que tenemos? ¿Cuántas especies tenemos por hectárea? ¿No? Esas especies son de valor económico, tienen valor, tienen poco valor, alto valor, o posiblemente tengamos todavía especies que hasta ahora no sabemos cuál es su uso, ¿no? Sin valor, pero posiblemente con potencialidades en el futuro, ¿no? Porque no se han estudiado. Entonces, posteriormente tenemos que saber y cuál es el área basal en todo el bosque o cuál es el área basal de este grupo de especies que son de alto valor, ¿no? ¿Cuál sería el volumen de madera de estas especies de alto valor, de las de mediano valor, de las de poco valor, etcétera? Entonces, eso es información cuando ya presentamos eso con gráficos, con tablas y cuando hacemos cálculos numéricos con media, la desviación estándar, la varianza, qué especie varía más en su volumen, qué especie varía menos en su volumen, qué especie tiene el mayor promedio, cuál es el que tiene el menor promedio, etcétera, ¿no? Entonces ahí estamos yendo a través de del uso justamente de este proceso de razonamiento inductivo, estamos generalizando la información y estamos generando información para toda una población a partir de simplemente estudiar, obtener datos y muestras representativas, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, en resumen, acá tenemos dos divisiones de la estadística descriptiva o antigua y la estadística inferencial o moderna, pero que en ese proceso de razonamiento inductivo, esta estadística inferencial o moderna, ¿no? Basa el cálculo, ¿no?, de su incertidumbre en la aplicación de conceptos de probabilidades, ¿no? Entonces, ahí está, ese sería un resumen, ¿no? Y por lo tanto, en la estadística inferencial nosotros no solamente vamos a presentar gráficos y tablas, sino que tenemos que ir más allá, tenemos que ir en otra fase, hacer un análisis estadístico, ¿no? Hacer un análisis estadístico. Entonces, tenemos que interpretar datos, podemos hacer simulaciones, predicciones. Entonces, todos esos conceptos son parte de lo que es la estadística inferencial, ¿no? Estadística inferencial. Bien, entonces, otro aspecto importante es que la estadística está relacionado con lo que es la investigación, ¿no? Entonces, por eso aquí estamos hablando de la estadística y el método científico. El método científico, ustedes saben, es un proceso mediante el cual vamos obteniendo nuevos conocimientos para aumentar el cuerpo de una determinada disciplina. Entonces, en forestal, nosotros podemos hacer investigaciones, tenemos que hacer investigaciones, y el objetivo es, como habíamos dicho hace rato, conocer más acerca de las especies forestales. Hemos indicado que podemos tener especies en las cuales actualmente no tienen ningún uso, o sea, no sabemos qué uso podemos darle a esas especies, pero para poder saber eso, qué uso se le puede dar, indudablemente tenemos que hacer investigaciones, ¿no? Entonces, y para hacer estas investigaciones tenemos que aplicar métodos estadísticos, ¿no? Esa es la manera en la que al final vamos a generar información, ¿no? Entonces, en este proceso de generar ciencia, tenemos nosotros un método, que es el método científico, es el procedimiento en el cual tenemos que basarnos para generar resultados de investigación. Entonces, y en este método científico comprende fundamentalmente la formulación de hipótesis, ¿no?
La hipótesis es importante en estadística, ¿no? Y también es importante que los estudiantes, las personas que van a ir a un área forestal, van a tomar datos, recolectar datos, puedan observar las condiciones del bosque y generarse a partir de ahí algunas hipótesis, algunas suposiciones, ¿no? Que posteriormente podrían ser aceptadas, corroboradas o podrían ser rechazadas, confrontadas. Entonces, acá tenemos, en el método científico es importante la formulación de hipótesis, ¿no? Todas las investigaciones, todos los descubrimientos más importantes que ha hecho la sociedad ha sido en base a suposiciones e hipótesis planteadas y posteriormente corroboradas, ¿no? Y para esto, el siguiente paso del método científico es la obtención de datos pertinentes al problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hemos indicado, si nosotros iríamos recorriendo un área de bosque, ¿no? Donde tengamos varios estratos de bosque, varios tipos de bosque, entonces yo podría decir, mi hipótesis es que este tipo de bosque tiene mayor biomasa aérea que este otro tipo de bosque, ¿no? Entonces, esa es una suposición. O que este tipo de bosque tiene mayor biomasa que los otros tipos de bosque. Y por lo tanto, ¿qué voy a hacer en el siguiente paso? Voy a ir a colectar información de este tipo de bosque y de los otros tipos de bosque. Voy a procesar, voy a organizar la información, voy a describir, voy a procesar posteriormente y voy a ver, demostrar si evidentemente mi suposición inicial era la correcta o no, ¿no? Entonces en el siguiente paso, una vez que obtenga yo los datos, procese los datos, ¿no? Voy a confrontar los resultados de estos datos con las consecuencias de mi hipótesis. Voy a ver si estos datos, los resultados del procesamiento de estos datos, van a corroborar lo que yo había indicado en mi suposición, en mi hipótesis, o de que al final tenga que rechazar mi hipótesis justamente en base a estos datos. Dentro de este proceso, en todos ellos, las técnicas de la estadística juegan un papel sumamente importante. Formular hipótesis. Nosotros tenemos en ahí un tema que es todo un conjunto de técnicas de pruebas de hipótesis. Entonces, ahí tenemos que nosotros saber cómo podemos formular las hipótesis, qué tipos de hipótesis tenemos, ¿no? Bueno, ese es un tema que después lo vamos a ver. Obtención de datos pertinentes al problema. ¿Qué vamos a ir a medir? ¿Qué vamos a ir a recolectar en el bosque para confrontar esta hipótesis? Y lo más importante posiblemente es la confrontación de los datos con las consecuencias de nuestras hipótesis. Y ahí vamos a tener, en esta fase, tenemos la aplicación de una serie de métodos estadísticos, ¿no? Para justamente aceptar la hipótesis inicial o rechazar esta hipótesis. Entonces, las técnicas estadísticas juegan ahí también un papel importante, ¿no? Entonces, la ciencia, hemos dicho, por sí es un cuerpo de doctrina sistematizado que constituye un aspecto, una rama particular del saber humano, en nuestro caso relacionado a recursos naturales, pero más específicamente al recurso forestal. Entonces, el método científico es el procedimiento, es la receta a través del cual nosotros vamos a ir adquiriendo nuevos conocimientos para ir aumentando ese cuerpo de la doctrina, en este caso ese cuerpo de la doctrina del área de los recursos naturales, del área forestal, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenemos esos tres aspectos: formulación de hipótesis, ¿no? Entonces, hemos dicho que formular hipótesis es un aspecto que es importantísimo. Nosotros lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer principalmente observando, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer una investigación y vamos al bosque, tenemos que ir siempre observando. La observación acá es importantísima, ¿no? Porque también este va a ser el punto de partida para las investigaciones, ¿no? Se pensaba, dice, que la mera organización de los datos debería sugerir una hipótesis obvia. Bueno, eso es lo que muchos lo hacían, que es
recolectar algunos datos iniciales y en base a esos datos, ¿no? Al procesamiento de esos datos, generar algunas hipótesis, ¿no? Sin embargo, normalmente esto no es lo más adecuado. Lo más adecuado es hacer la observación, ¿no? Observar rigurosamente las condiciones en las cuales van creciendo los árboles para generar hipótesis, ¿no? Ya que es más frecuente, dice que sea necesaria una hipótesis preliminar para la obtención de datos que sean relevantes al problema. Entonces, es mejor siempre tener una hipótesis preliminar, una suposición preliminar, y después recién ir y obtener los datos que sean relevantes con los cuales nosotros podamos corroborar o podemos confrontar nuestras hipótesis. Luego tenemos obtener datos, y en obtener datos también es adquirir los datos de manera que estos sean relevantes al problema, estén relacionados con la suposición, ¿no? Y que además que las conclusiones que nosotros extraigamos de estos datos tengan cierto grado de confiabilidad. Y eso hemos dicho que lo vamos a obtener haciendo que la muestra sea representativa cuando nosotros estemos recolectando los datos, ¿no? La cantidad de información necesaria, ¿no? Tenemos que ahí calcular la intensidad de muestreo, cuántas muestras vamos a tener, la forma de recolección, ¿no? En el caso de forestal, si la parcela va a ser cuadrada, rectangular, circular, cómo vamos a recolectar la información y las técnicas de adquirirla, ¿no? Entonces, ahí también es importante cuando hablamos de las técnicas de adquirirla, por ejemplo, si nosotros necesitamos la altura total de los árboles, ¿cómo vamos a medir la altura total de los árboles? Entonces, de manera que todo eso esté anotado ahí, ¿cómo vamos a hacer la obtención de los datos? Y aquí nosotros tenemos ramas de la estadística que son específicamente relacionados con esta fase importante para generar investigación. Entonces tenemos la parte de los diseños experimentales, ¿no? Y la parte del muestreo estadístico. Entonces, son ramas de la estadística que están relacionados específicamente con la obtención de los datos en cada una de las áreas. Y posteriormente tenemos la confrontación de los datos con la hipótesis formulada, ¿no? Entonces, tenemos acá el primer paso para el análisis de los datos, consiste en la organización de los mismos. La organización lo vamos a realizar en programas, su representación gráfica, ¿no? Hacer tablas, hacer gráficos, su descripción, ¿no? Primeramente podemos ir calculando promedios, varianzas, desviaciones, y por lo tanto vamos a resaltar aspectos que caracterizan a esas unidades, a esos árboles, lo cual es parte de la estadística descriptiva. Hasta ahí llegamos con estadística descriptiva, ¿no? Una vez que recolectamos los datos, organizamos, hacemos gráficas, tablas, luego calculamos la media, desviación estándar, sus medidas descriptivas, tanto de tendencia central, de variabilidad, de localización, de forma. Entonces, y posteriormente, tenemos que ir mucho más allá, ¿no? En la segunda parte, y la más importante, tiene por objeto tratar de generalizar estos aspectos característicos de la información y examinar su compatibilidad con las consecuencias de la hipótesis que se sustenta. Eso significa ya en la segunda parte tenemos que utilizar lo que es la estadística inferencial o inductiva para saber efectivamente cómo vamos a generalizar estos datos, ¿no? De la muestra y cuál sería la incertidumbre, cómo calcularíamos la probabilidad de equivocarnos en este proceso de aceptar o rechazar la hipótesis inicial, ¿no? Entonces, esta generalización tendrá un grado de incertidumbre que es cuantificable mediante principios probabilísticos, y eso lo hacemos entonces en la estadística inductiva. Aquí también es importante resaltar esto de la estadística inductiva, es lo mismo que estadística inferencial, ¿no? Solamente que tiene nombres diferentes. Entonces, este sería el proceso relacionado de la estadística y el proceso de investigación. Y como pueden ver,
la estadística está involucrada en cada una de estas partes del método científico, ¿no? Bien, por lo tanto, vamos a tener para culminar esta parte una definición que es utilizada hoy en día, ¿no? Aunque tenemos otras más modernas, pero decimos que la estadística es un conjunto de técnicas para la colección, para el manejo, ¿no? Ahí está la organización, es el manejo, para la descripción, ¿no? Y el análisis de información. De manera que las conclusiones obtenidas de ella tengan un grado de confiabilidad especificado, ¿no? Entonces, en resumen, nosotros si vamos solamente y llegamos acá hasta descripción, estamos aplicando hasta ahí solamente la estadística descriptiva. Y cuando decimos análisis, ¿no? Un análisis estadístico de información, de manera que podamos obtener un grado de confiabilidad, todo esto es la parte de la estadística inferencial o de la estadística inductiva. Bien, entonces eso sería lo que tendríamos por el día de hoy en lo que es la introducción de la estadística. Entonces vamos a dejar de compartir. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta al respecto. Hola, ¿se ha entendido? Entonces, acá tenemos haciendo un resumen. La estadística hoy en día es una ciencia son técnicas que se utilizan para colectar datos. Luego hemos dicho organizar, manejar los datos. La organización lo hacemos en Excel normalmente, ¿no? Luego, generar gráficos, tablas y medidas descriptivas. Y eso también lo hacemos en programas, computadoras más sofisticadas, y ahí está el Excel. Y luego hemos dicho análisis estadístico. Y esto del análisis es la parte ya de la estadística inferencial, de la otra parte de la estadística, donde como fundamental, como un aspecto importante, tenemos la cuantificación de la incertidumbre en ese proceso de razonamiento inductivo, en el cual nosotros generamos información para toda una población a partir de información que colectamos solamente de algunas partes de esa población, que lo denominamos muestra, que lo denominamos, denominamos muestra, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, un resumen de una introducción y una definición de para qué sirve la estadística. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola. Henry Ávila, ¿tiene alguna consulta? Decía que la estadística de manejo de datos en la forma descriptiva es la antigua, ¿no? Sí, sí. O la nueva. Pero no nos olvidemos una cosa ahí, si bien decimos antigua, no significa que no se la está utilizando hoy en día. Posiblemente es lo que más se utiliza, ¿no? Pero la única diferencia está que ahora, en vez de tener tablas y gráficos que antes no eran muy sofisticados, hoy en día con la tecnología estamos obteniendo gráficos fundamentalmente en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, tablas de la misma manera, tenemos unos estilos de tablas sumamente atractivos. Entonces, ¿qué es lo único que ha cambiado? Eh, Sigue manteniéndose, pero ahora hemos aplicado también ahí en la estadística descriptiva más tecnología, ¿no? Con las máquinas más modernas y con los programas que están apareciendo, entonces vamos a tener gráficos, tablas y también rápidamente podemos hacer un resumen estadístico de las variables, que es, digamos, hasta donde se llega con la estadística descriptiva. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Bien, entonces vamos a quedar acá, vamos a detener la grabación del video. De todas maneras,